cuánto ganaba, cuántas horas trabajaba, cómo eran las vacaciones, tuve días libres, os lo voy a contar. Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy la Lauris y en el día de hoy os voy a contar toda mi experiencia con pelos y señales sobre cómo me fue a mí en las prácticas en la FP Dual. Antes de todo me gustaría hacer un pequeño disclaimer, que esto es una experiencia personal que yo tuve en unas circunstancias muy particulares, en un momento muy particular. Entonces yo no quiero ni alentar ni desanimar a que nadie haga este tipo de información. Yo hago estos vídeos simplemente para que tengáis una referencia, ya que nadie más habla de la FP Dual en internet. Yo trabajé para una empresa, en una tienda, y mis compañeros trabajaron para la misma empresa en diferentes tiendas y cada uno tuvimos una experiencia totalmente diferente. Ahora sí, en el primer bloque del vídeo vamos a hablar de las condiciones laborales que yo tuve en la empresa, y en el segundo bloque ya voy a contar un poquito más de cómo fue mi experiencia. Primer punto, desplazamiento al centro de trabajo. En este punto para mí la opinión es negativa. Yo soy de Vigo y cuando me aceptaron en el ciclo me avisaron de que yo iba a tener que trabajar en Lugo, que es una ciudad que está a 200 kilómetros de distancia. El problema es que había posibilidad de trabajar más cerca de Vigo, incluso había más plazas en Vigo. O sea, si tú vas a la página de la Junta, aparecía que había más plazas en Vigo que no se cubrieron, y había posibilidad de trabajar en centros de trabajo que no fue nadie y estaban más cerca de Vigo, y yo pedí el cambio y me dijeron que no. Yo creo que no les hubiera costado nada, ¿sabes? Hacer la vida del alumno un poquito más sencilla, teniendo en cuenta que le están pidiendo que te vayas a trabajar fuera. En la mayoría de los casos, el salario que a ti te dan, parte va a ir para un piso, para pagar la luz y para pagar el agua. Entonces, ¿qué más les da? ¿Sabes? Yo realmente no tenía muchas opciones, así que lo acepté. Pero si tú estás pensando meterte en esto, pues oye, mira bien la empresa para la que vas a trabajar, dónde vas a trabajar, porque sí que te pueden pedir que te desplaces. Aunque he de decir, esto que me pasó a mí ya no le ha pasado a más alumnos, no en el mismo ciclo que yo y ni en la misma ciudad, porque se cambió el convenio y ahora los alumnos solo pueden ser desplazados dentro de la misma provincia. Ahora vamos a hablar del salario. Creo que desde que empecé a hacer estos vídeos es de las preguntas que más he recibido. ¿Cuánto se cobra en la formación profesional dual? Eso cambia mucho entre convenios, porque hay sectores que se cobran más, sectores que se cobran menos, como todo en la vida. Pero yo por 40 horas semanales cobraba 640 euros. Personalmente no está mal. ¿Es lo ideal? Pues tampoco. Porque lo que os comentaba antes, yo tenía que pagar el piso, pagar el agua, pagar las cosas del día a día. Yo tenía la suerte que estaba en una ciudad barata y me llegaba de sobra para hacer vida y para vivir bien. Si me hubiera tocado una ciudad más cara, hubiera ido un poquito justa. Respecto al tema horarios, como ya os dije antes, yo trabajaba 40 horas semanales. Estas 40 horas se distribuían en turnos rotativos de mañana y tarde. Cada turno tenía una duración de 6 horas y media. Esto quiere decir que yo entraba, imagínate, un lunes a las 9:30 y salía a las 4 y tenía 20 minutos para comer. Después, si era turno de tarde, entraba a las 3:30 y salía a las 10 y tenía también 20 minutos para hacer un descanso. Respecto a los días libres, yo realmente no tenía días libres. Lo que tenía, por cómo es el ciclo, una vez al mes yo tenía que ir a Vigo, desplazarme al instituto para tener una tutoría con la profe, con la tutora, y iba yo y mis compañeros, y bueno, allí pues hablábamos de qué habíamos aprendido, hacíamos una ficha explicando qué habíamos aprendido, qué habíamos hecho, y si teníamos algún tipo de problema se lo comunicábamos ahí a la profesora. Al principio de todo, creo que los 2-3 primeros meses, yo tenía el lunes de tutoría y el martes ellos me lo daban de día libre. Pero eso fue durante poco tiempo, fue 3 días libres lo que yo tuve en 7 meses que trabajé, porque después la carga de trabajo aumentó, entonces ellos necesitaban que yo trabajara esos martes y ya no me los volvieron a dar libres. Al ser una tienda que está en un centro comercial, pues se abrían los sábados, entonces yo tenía que trabajar los sábados. Por 6 meses de trabajo ellos me dieron libre 2 sábados, aunque al principio no, o sea, los 6 primeros meses que estuve yo no tuve derecho a escogerlos, pero después cuando yo volví este año en febrero, pues ya conocía la empresa, ya era otra cosa, entonces yo dije, oye mira, tal sábado yo lo necesito. Con respecto a las vacaciones, por 6 meses de trabajo yo tuve derecho a 6 días de vacaciones. En muchas empresas hay complementos salariales por objetivos. En esta empresa que yo trabajé lo sabía, pero yo como estudiante, por mucho que llegara, no tenía derecho a cobrarlos, entonces realmente es como si no hubiera objetivos. El último punto que me gustaría tratar es algo que yo he descubierto gracias al COVID-19,
que es que yo pensaba que ese año trabajado a mí me contaba cotizado en el paro. Es decir, que si yo después de un año trabajado en la FP Dual, tendría derecho a cobrar el paro. Y eso no es así, porque cuando pues vino toda esta situación de la pandemia, yo hablé con el SEPE y me dijeron que por el tipo de contrato que yo tenía era un contrato de formación y no cotizaba en la seguridad social. Entonces yo cuando quiera cobrar el paro voy a tener que trabajar un año completo en una empresa pues normal, que me haga un contrato normal. Esto me decepcionó un poco porque era uno de los motivos por los cuales yo me había apuntado al ciclo, no por el hecho del paro en sí, sino por cotizar como una persona normal. Y era una cosa que se nos comentó mucho en la escuela, o sea, en el instituto nos lo habían dicho, mucha gente nos decía eso, en plan, para animarnos, y ahora saber que no se cuenta, pues bueno, me ha fastidiado un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Ajo y agua. Ya acabó la primera parte del vídeo, ahora os voy a contar cómo me fue a mí realmente, cómo lo viví yo, qué hacía, qué aprendí y una valoración general de esta etapa de mi vida. Pero antes me gustaría pediros una cosa. Me haría mucha ilusión llegar a 2000 suscriptores antes de que acabe este 2020. Sería una alegría después de tantas desgracias, porque ha sido un año complicado, la verdad. Así que me gustaría mucho y os pediría que me ayudarais a cumplir esa meta siempre que queráis, obviamente. Dicho esto, yo entré a trabajar en una tienda de electrodomésticos y yo no tenía ninguna experiencia previa en una tienda, realmente yo no sabía vender y tampoco tenía mucha idea de los productos que iba a tratar. Yo sé algo de cámaras y de fotografía, pero yo no sé de lavadoras, no sé de ordenadores, no sé de móviles, ni sé de congas. O sea, yo te sé decir una cámara, las diferencias que hay entre los tipos de cámaras y poquito más. Entonces, en todos los aspectos yo iba a ciegas, realmente, yo iba súper a ciegas cuando entré en aquella empresa. A mí me tocó una sección que se llama marrón, entonces los productos que yo iba a tener que vender eran fotografía, televisión, IFI, software, que son videojuegos, y patinetes. Realmente demasiado para mí, era simplemente demasiado. Dijeron que como lo que yo sabía era fotografía, pues empezaría en fotografía y cuando yo ya cogiera más altura en la empresa me moverían por las otras partes de la sección. Pero yo realmente no sé cuánto es para ellos a ir aprendiendo poco a poco, porque a la segunda semana o a la tercera ya me dijeron que yo tenía que estar en televisión y que no me moviera de allí, porque era como que la parte de la tienda necesitaba apoyo y más necesitaba ventas, entonces que yo aprendiera a vender televisiones. En este proceso yo aprendí a reponer y yo reconozco que fue como que al principio un poco mi refugio, todo lo que era la parte de reposición de la tienda y organización de la tienda. Había como que muchas cosas pasando en la sección ajenas a mí, temas, objetivos de ventas de la tienda, entre compañeros, ¿sabes? Cosas de jefes y empleados, y yo como estudiante pues me sentí un poco fuera, ¿sabes? De todo, porque acababa de llegar y cada uno tenía sus propias batallas, entonces yo aprendí a reponer y me centré mucho en reponer, y cuando yo llegaba pues me ponía a reponer y cuando no tenía nada que hacer me ponía a reponer y no conseguía salir un poco de ese bucle. No quiero echarle la culpa a mis compañeros porque yo creo que ellos no tienen nada que ver, creo que ellos tenían sus propias cosas y al final yo tenía muchos compañeros, cada uno me enseñaba de una manera, cada uno me enseñaba cómo podía, porque es difícil enseñar a un estudiante cuando tú tienes que hacer tu trabajo. Entonces yo les seguía, ellos me contaban así un poco por encima y bueno, al principio yo sentí que yo no estaba encajando muy bien en la empresa. Creo que la mejor manera de explicarlo es que la empresa no tenía una estrategia para que yo aprendiera. Y una cosa que yo creo que también empeoró la situación fue el hecho de que yo en ese momento particular de mi vida, esto no tiene nada que ver con la empresa, que no tienen culpa de esto, pero era una circunstancia mía que era que yo era extremadamente insegura. No sabéis del nivel de inseguridad que yo tenía en mí misma. En un trabajo como la venta, como el trato al público, tú tienes que ser muy seguro si eres un vendedor de lo que dices, de lo que haces. Tu lenguaje corporal tiene que ser, ¿sabes?, de una persona segura de sí misma. Y yo no lo era. Había circunstancias en las que el cliente me hablaba y yo en el ordenador en plan... Sí. Me costaba muchísimo hasta mantener el contacto visual con los clientes porque me sentía súper intimidada por el trabajo. En conclusión, un desastre. El primer periodo que estuve en la empresa fue un poco más duro que el segundo que estuve. Los 3 primeros meses fueron de adaptación porque yo también
acababa de salir de casa de mis padres, nunca había estado sola, estaba en una ciudad diferente, no tenía amigos, entonces no fue solo el trabajo, fueron muchas cosas que hacían que yo, entre que el trabajo me costaba, después yo en mi vida personal me sentía un poco fuera de lugar. Reconozco que fueron 3 meses muy duros para mí, pero no hay mal que 100 años dure, y después de los 3 primeros meses empecé como que a coger un poquito más el ritmo dentro de la empresa, empecé a hacer otras cosas que no sean solo reponer, empecé a vender mejor, desarrollarme mejor en el trabajo, a tener más iniciativa, porque yo reconozco que al principio me costaba mucho tener iniciativa. Había tantas cosas que yo decía, pero ¿quién soy yo para decir voy a hacer tal cosa? Me sentía muy cohibida y al final pues yo cogía la escoba y me ponía a barrer si me apetecía o cualquier otra chorrada que yo hacía por mí misma, ¿sabes? Y los compañeros lo valoraban, si estaba bien hecho, obviamente, pero que al principio yo no me sentía capaz. Yo me sentía, yo me voy a quedar aquí, me voy a esperar a que ellos me digan qué tengo que hacer. Tampoco es la actitud. Los 3 últimos meses fue mucho más llevadero para mí porque también centré mi atención en el trabajo, me di cuenta de que yo no estaba en Lugo solo para vivir la experiencia, sino que yo estaba para allí para trabajar. Entonces en mi tiempo libre yo tenía turnos partidos, yo no tenía mucho tiempo libre para hacer lo que a mí me apeteciera. Entonces realmente mis hobbies únicamente eran hacer ejercicio, comer sano, de vez en cuando, muy de vez en cuando, salir a hacer un par de fotos, pero intentaba siempre estar descansada para ir a trabajar, para que mi rendimiento fuera mejor, porque los 3 primeros meses fueron muy duros y yo no quería que toda la experiencia fuera así de dura. Entonces los 3 últimos meses los llevé mucho mejor, pero también me apliqué el triple. No tenía mucha más vida además del trabajo, pero tampoco me arrepiento de haber tomado esa decisión porque me hizo madurar muchísimo como persona. O sea, esos 6 meses fueron un antes y un después en mi vida, porque yo me independicé, aprendí a hacer todo por mí misma, aprendí a sacarme las castañas del fuego, aprendí a trabajar en una empresa muy grande, a trabajar con otras personas. Yo en mi vida había trabajado, así que aunque fue duro, no lo cambio por nada porque ahora yo creo que soy una persona mejor. Volví a Vigo después de 6 meses, hice segundo año de gestión de ventas y espacios comerciales. Después de que me dieran las notas, en febrero de este año volví a Lugo y la experiencia fue totalmente diferente porque yo ya conocía la empresa, ya sabía lo que me enfrentaba. Ya sabía a qué me iba a enfrentar, los protocolos de la empresa, cómo funcionaban, los sistemas operativos, los compañeros, yo ya lo conocía todo. Además del hecho de que yo mis problemas de inseguridad ya los había superado, entonces yo me sentía mucho más segura de mí misma y a la hora de enfrentarme a un puesto nuevo porque me cambiaron de sección, me pusieron en cajas, casi un poquito en postventa. Aunque yo nunca había estado en cajas, no sabía cómo se hacían las cosas, al tener mucha más seguridad en mí misma, lo enfrenté de una manera mucho más positiva. Quedé súper contenta con las compañeras que me tocó porque súper amables, me enseñaban de manera firme, ¿sabes? Esas prestas que te meten caña. Me metían caña, pero al mismo tiempo eran comprensivas cuando yo metía la pata. La verdad es que me quedé muy contenta y me dio pena no poder haber acabado mis 12 meses de prácticas. La idea es que yo me quedara hasta septiembre de este año, pero cuando llegó el COVID-19 pues me mandaron para casa. Respecto a la situación del coronavirus, cuando se dio el estado de alarma nos mandaron para casa y ahora, esta semana ya nos han comunicado que no vamos a volver a la empresa. Entonces yo tenía que haber hecho 12 meses de prácticas y he hecho solo 7. Pero no pasa nada porque en 1 o 2 semanas ya voy a presentar el proyecto, ya voy a titular y voy a poder acabar esta etapa y empezar una nueva. Esto es todo lo que tenía que contaros en el día de hoy. Espero que os haya gustado o os haya servido de algo. Si solo una persona, pues no sé, le ha parecido interesante, yo ya me quedo contenta. Muchas gracias por ver este vídeo y si tenéis algún tipo de duda, si tenéis algo que comentarme o algo que preguntar, voy a hacer un último vídeo sobre la FP Dual, que va a ser la semana que viene, si no me equivoco, para despedir esta etapa. Y en este vídeo responder vuestras preguntas sobre la FP Dual, lo que queráis saber, pues voy a intentar ayudaros lo que pueda. Y eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!